Veamos chicos, vamos a repasar un poco de lo que vimos la semana pasada, la clase de la semana pasada, donde habíamos hablado de los vectores, ¿ya? Y de ahí vamos a continuar con la materia del día de hoy. Voy a explicar la parte teórica primero y luego algunos ejemplos con respecto a la conversión de vectores a cada una de las preguntas que uno se puede enfocar en un ejercicio, que es la calcular las componentes o calcular la magnitud del vector o calcular la dirección del vector. Entonces tenemos lo siguiente. Chicos, los vectores, eh, mejor dicho, los podemos ver en ciertos tipos de magnitudes, ya que las magnitudes físicas se podían separar en dos, recuerden, que eran las escalares, que solamente me interesaba el número y la unidad de medida, y la otra era las vectoriales, que me interesa el número, la unidad de medida y la dirección. Entonces, por ejemplo, en el caso de la temperatura y el tiempo, solamente me interesa la unidad y el número. Por ejemplo, pasaron 10 horas, 4 horas, 5 horas, 30 grados Celsius, 40 grados Fahrenheit, pero nada más que ese punto en específico. En el caso de las magnitudes vectoriales, como en el dibujo está indicado, me interesa un poco más cuánto mide y además hacia dónde va dirigido. Si va hacia el norte, al sur, al este, al oeste, cuántos ángulos se está moviendo el elemento, todo eso nos interesa en en esa variable, ya para que lo tengas más o menos claro. Vuelvo a repetir, estimado, que la clase la estoy grabando con un dispositivo externo porque de repente Teams no graba o graba y la clase no queda guardada. Entonces prefiero grabarla yo por mi cuenta y la estoy grabando desde otro software, ¿ya? Por lo tanto, chicos, volviendo al tema de las magnitudes, magnitud escalar, solamente me interesa el número, magnitud vectorial, me interesa el número, la unidad de medida y la dirección. Ya son los aspectos principales. Los vectores normalmente están representados por unas flechas, ¿ya? Y estas flechas tienen un módulo o magnitud o medida, o sea, me quiere decir cuánto mide el vector concretamente. La dirección, el ángulo, cómo está inclinado en este caso el vector, y el sentido, hacia dónde va apuntando la flecha. El punto de aplicación es donde obviamente uno aplica ese vector, por ejemplo, dónde apliqué la fuerza, dónde se aplicó la velocidad, dónde se aplicó la rapidez. Eh, Eso más que nada el enfoque de esta parte de los ejercicios. Y nosotros habíamos visto la semana pasada, habíamos conversado algo sobre la suma. Ya la suma se basaba completamente en dos métodos, uno que los podemos separar en geométrico y algebraico. Nosotros pasamos a ver solamente el geométrico, donde geométrico quiere decir que yo la figura la, la puedo dibujar con dos métodos. Método del polígono, que es el cual yo voy dibujando un vector y a medida que vaya agregando más vectores voy armando una figura de n lados. En este quiere decir que, por ejemplo, dibujo el primer vector, que es el vector A, donde terminó el vector A, empiezo a dibujar el vector B. Si tuviese otro vector más, dibujo el vector C donde termina el B, después donde termina el C, dibujo otro, así sucesivamente, hasta ir armando eh, una, una cantidad finita de vectores para después, como punto final, unir donde se partió el dibujo con respecto a donde se terminó el dibujo. En este caso, si solamente dibujo dos vectores, dibujo el vector A, dibujo el vector B, y donde se una sería mi suma, en este caso del A más B. En el caso de la resta se hace el mismo procedimiento, se dibujan los vectores y igual se une el inicio con el final. La diferencia es que cuando alguien dice que va a restar un vector, habla de un vector que va en sentido contrario al vector original, por decirle. Si el vector original iba hacia arriba, mi vector negativo va hacia abajo. Si el vector original va a la izquierda, mi vector negativo de ese vector va a ir a la derecha, siempre en sentido contrario. Si lo podemos imaginar, lo podemos pensar, puede ser como el lápiz. Un lápiz, si yo le coloco una tapa al lápiz por un sector, ese va a ser mi vector original, y si quiero que apunte en el sentido contrario, yo le saco la tapa y la tapa la ubico en la parte posterior del lápiz, y ahí yo tengo un vector
cambiándolo de sentido, simplemente cambiando la punta de la flecha hacia donde va dirigida. Otro método que también vimos en las clases pasadas fue el método de paralelogramo, donde a diferencia del anterior, al dibujar los vectores, yo los dibujo todos desde el origen, o donde parten. Entonces, el vector A se dibuja de un punto de partida, el vector B donde partió el A se dibuja el B, luego se trazan líneas paralelas, una paralela a la A y otra paralela a B, y donde se unen esas líneas paralelas, unimos nuestra solución con respecto al origen. Y ahí tendríamos nuestra variable que nos ayudaría a interpretar el ejercicio para responderlo gráficamente esta solución de ejercicio. ¿Ya? Solamente haciendo gráficos, sin haciendo ningún cálculo. Obviamente yo podría determinar las medidas ocupando algún aparato como una regla u otro elemento para medir que me ayude a hacer el ejercicio más sencillo. Dígame. Por ejemplo, entre los dos métodos, va dependiendo del ejercicio que te pidan, o podéis usar cualquier ejercicio con cualquiera de los dos métodos. Se puede usar cualquiera de los dos métodos, ¿eh? Salvo que si en un ejercicio bien específico hay que usar uno de los métodos. El más ocupado es el método del polígono, porque como te da más libertad de dibujar los vectores que tú quieras, lo puedes hacer. El método del paralelogramo tengo que dibujar de dos en dos, ¿no? Esa es la diferencia. Ya, profe. ¿Ok? Estos métodos son concretamente para que nos ayuden a entender un poco cómo va el ejercicio. Esa es la idea de estos métodos. Ya, normalmente lo ideal sería que midiéramos exactamente y con regla cuánto mide una flecha, exactamente el ángulo. Ya eso sería lo ideal para hacer un cálculo de manera correcta y de manera concreta de nuestro ejercicio. Pero si lo hacemos con algún pequeño bosquejo no habría problema. ¿Ya? Como le explicaba, hoy día voy a explicar la primera parte solamente teórica. La otra parte de la clase voy a hacer ejercicios de ejemplo. Y ahí vamos a estar ya completamente habilitados para poder responder cualquier pregunta de la guía, que es la guía número 2 que está en la plataforma. Veamos, chicos. Vector posición. ¿A qué le llamamos vector posición? El vector posición son las coordenadas, ¿ya? Que ocupa, en este caso, el vector. Y a nosotros nos interesa siempre la coordenada que está al final del vector, no la del origen, ¿ya? El origen es completamente relativo. ¿A qué me refiero? Alguien puede decir, voy a partir del 0,0, voy a partir del 3,2. Normalmente la gran mayoría parte del 0,0 por el hecho de que es más fácil de aplicar un vector ahí, ¿ya? Por dar las condiciones que tiene la componente 0,0. Entonces, siempre en un vector posición vamos a tener dos componentes, una componente X y una componente Y. Esas componentes, ¿cómo las puedo calcular? Se pueden calcular de la siguiente manera. Yo la componente X del vector la puedo determinar ¿cómo? Lo que mide el vector por el coseno del ángulo, en este caso del ángulo del vector, de la dirección del vector. Y la componente Y es lo que mide el vector por el seno del ángulo. ¿Ya? Siempre voy a calcular de esa manera las componentes. Entonces, por decirle, si el vector mide 30 y el ángulo mide 80, yo digo 30 coseno de 80 me da la componente X. 30 seno de 80 me da la componente Y. Entonces ahí voy teniendo las componentes de cada uno. Entonces, como fórmulas, tendría esas componentes AX y AY para cada uno de los elementos. ¿Cómo puedo calcular la dirección? ¿Cómo puedo calcular el ángulo? El ángulo se puede calcular como tangente a la menos 1 de la coordenada Y partido por la coordenada X. Solamente esa parte. Entonces, si yo calculo esas dos formas, yo podría determinar cuánto mide el vector en el eje Y, cuánto mide el eje X, hago la división, calculo tangente a la menos 1 y me va a indicar el ángulo de manera concreta y de manera rápida
para nuestro ejercicio. Lo que, bueno, deben tener cuidado más que nada con las medidas de los ángulos, que los vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos en un rato más de la aplicación de esta parte de vectores. ¿Ya? Vamos a continuar. Normalmente los vectores se pueden definir con algunos elementos que se llaman vectores unitarios. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No es como matemática que nosotros decíamos 5x más 3y. Entonces, ¿qué es lo que es x? ¿Qué es lo que es y? Uno le da valores a la x y le da valores a la y. Acá no. Acá la x y la y son demostraciones, entre comillas, podríamos decir la explicación hacia qué eje va. Entonces, esos x y y no se reemplazan por nada, no se reemplazan por ningún número. Eh, También se pueden escribir de otra manera. Alguien podría decir, profe, no quiero escribir x, y y z, por ejemplo, las coordenadas. Las puedo escribir de otra forma, las puedo escribir como i, j, k, que es lo más clásico. Donde i es el eje x, j el eje y k es el eje z. Pero si no quiero confundirme mucho con tantas letras, simplemente digo x, y y z si estoy trabajando en 3 dimensiones. Y x, y si solamente trabajo en 2. Entonces eso es como simplemente una notación, nada más que eso. Eso no representa un número, concretamente a eso se llama vector unitario, ¿ya? Porque habla de unidad. La suma algebraica de un vector. ¿Cómo se suma algebraicamente un vector? Yo no sumo el vector con respecto a su magnitud, yo lo sumo con respecto a sus componentes. Entonces tengo que saber las componentes de un vector para recién llegar y sumar. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo se suman? Se suman las componentes x con las x y las componentes y con la y. Y como solución me va a dar un resultado para la x y un resultado para la y. Y ningún otro resultado más. Nada más que eso. Por lo tanto, eh, ahí voy a tener obviamente mi resolución de un ejercicio, obviamente con cada de una suma algebraica. Lo mismo que la resta también. Resto las x con la x y resto la y con la y, me da una solución para la x y una solución para la y. Todo ese proceso se va cumpliendo con la suma algebraica de este tipo de elementos. Avancemos, chicos. Vamos viendo la temática general. Y el módulo de un vector, o cuánto mide un vector, se calcula en base a una de las aplicaciones más usadas de matemáticas, que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, en este caso, si estoy trabajando en un vector que tiene dos dimensiones, o sea, un eje x y un eje y, yo normalmente el eje x se eleva al cuadrado, más el valor del eje y también se eleva al cuadrado, se suman los resultados y se aplica una raíz cuadrada. Si tuviese tres dimensiones, x, y y z, mismo procedimiento, la x al cuadrado, la y al cuadrado, más el z al cuadrado, se suman los valores de esos y se aplica la raíz cuadrada y yo puedo determinar la medida o magnitud del vector. La medida o magnitud no puede ser, disculpe, negativa. Siempre tiene que ser positiva la medida del vector. O sea, alguien puede decir un vector mide 30, sí, pero no puede medir menos 30. Las componentes pueden ser negativas, sí. La componente x puede ser negativa, la componente y puede ser negativa, ambas pueden ser negativas. El ángulo puede ser negativo, no hay problema. Pero las componentes vectoriales de este tipo de ejercicio eh, me van a armar, en este caso, la magnitud que siempre debe ser positiva y tiene que sí o sí ser mayor o igual a las componentes. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si yo digo que el vector tiene una componente 3 y 4, la magnitud no puede ser menor a 4. Tiene que ser mayor, o lo ideal, mayor o igual a 4. Si es que las componentes eran 3 y 4. Si las componentes eran 10 y 20, la medida del vector no puede ser menor a 20. Tiene que ser mayor o igual a 20. ¿Ya? Porque si nos pensamos lo siguiente, nuestro teorema en este caso que estamos aplicando, que es el teorema de Pitágoras, Pitágoras hablaba de catetos y hipotenusa, y la hipotenusa siempre era el lado más largo, ¿ya? Entonces no podían ser concretamente menores a cualquiera de los catetos. Entonces ahí tenemos como la magnitud del vector, lo que requiero que más o menos entiendan, ¿ya? Eso es lo que vamos a practicar. Igual les voy a explicar un poco lo de la multiplicación,
¿ya? Para evitar algunas confusiones, le voy a explicar la multiplicación, pero eso no lo vamos a evaluar, ya no vamos pero me interesa que igual lo conozcan, qué es lo que es la multiplicación de un vector de manera rápida y de manera sencilla. Los vectores se pueden multiplicar de dos maneras. Se pueden multiplicar como producto escalar o producto vectorial. Producto punto o producto cruz. Normalmente le llaman esos nombres a la... El producto escalar es aquel producto que yo multiplico la magnitud del vector A más la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que los separa. La solución acá tiene que ser un número, solamente una respuesta. Acá no escribo en coordenadas X, Y y Z, si es que trabajo en tres dimensiones. Pero si no me sale con esa fórmula, lo podría calcular de la otra manera, más rápida, que es multiplicar las componentes, la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z, y luego esos resultados sumarlos y que me dé una sola respuesta. Por eso se llama producto escalar, porque la unidad escalar solamente me interesa el número. En este caso, yo puedo multiplicar dos vectores y que la respuesta sea una magnitud escalar. En el caso del producto vectorial, es completamente distinto. Acá yo multiplico el vector A, multiplico el vector B, o sea, las medidas de los vectores, pero por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es el ángulo que los separa también. Pero acá la respuesta me tiene que dar una respuesta para la X, una respuesta para la Y y una respuesta para la Z. Pero esas respuestas yo no las junto, las dejo separadas. ¿Ya? Esa es la idea de los ejercicios que tenemos de este parámetro. ¿Ya? Normalmente utilizamos la regla de la mano derecha, que es que voy utilizando el pulgar, el dedo índice y el dedo del medio para ir representando los vectores. Y también tenemos el producto mixto que se basa completamente en la unión del producto punto con el producto cruz o el producto escalar con el producto vectorial, ¿ya? Viéndolo de diversos nombres. Entonces, bajo ese prisma, nosotros lo que vamos a practicar hoy, lo que vamos a practicar la suma, vamos a practicar cálculo de componentes, cálculo de medida y cálculo de dirección de vectores, antes de empezar a trabajar con la guía. Para eso, vamos a borrar acá, vamos a ocupar nuestro pizarra, ya la cual voy a cambiar, voy a dejar de compartir el PPT ya, que no... Este PPT está en la plataforma para que lo puedan ver con mayor detalle. Y vamos a ver nuestra pizarra. Borramos ahí y tenemos el elemento. Veamos, chicos. Primer caso que vimos nosotros, que partimos, fue el hecho de calcular componentes. ¿Cómo yo calculo las componentes de un vector? De la siguiente manera. Vamos a suponer, ya, todo esto es en ejemplo nomás, chicos, ya. Voy a suponer que tengo la siguiente particularidad. Me dicen que el primer vector, tengo un vector que lo llamamos A, mide un total de 30 unidades, 30, que puede ser newton, kilómetros, metros, la variable que sea, da lo mismo la unidad que uno le va colocando acá. El ángulo, en este caso, un ángulo de 20 grados. Entonces, en este caso, en este ejercicio, yo debo plantearme primero que todo, podría hacer dos consideraciones. Ir directamente al eje o tener una idea más o menos de cómo tiene que darme la solución. Si quiero ir directamente, yo digo lo siguiente, voy a plantear, mi coordenada X va a ser 30 por coseno de 20 grados. Mi coordenada Y va a ser igual a 30 por seno de 20 grados. Entonces ahí calculo las componentes. Uso mi calculadora, que tiene que estar en grados, mi calculadora. Entonces escribo 30, seno 20, 30 coseno 20. Entonces, ver que me den los resultados. Por ejemplo, si escribo 30 coseno de 20, me tiene que dar la solución de 28,1907. Lo escribo con 4 decimales, ¿ya?
cortado con 4 decimales. Y si escribo 30 seno de 20, da un total de 10,2606. Por lo cual, mi vector estaría ubicado de la siguiente manera. Mi vector A es el vector 28,1907 en el eje X, y no le coloco un sombrerito, más 10,2606. Y le colocamos un sombrerito a la Y. Y ya tenemos listo nuestro vector final. ¿Dónde está ubicado ese vector? Ese vector está ubicado en un elemento que se llama el primer cuadrante. Y el primer cuadrante es aquel cuadrante donde la coordenada X es positiva y la coordenada Y también es positiva. Entonces se denomina primer cuadrante. Y ahí tenemos nuestro vector, en este caso que se llama el vector A. Ahí está ubicado. Y ahí tenemos nuestro ángulo. Eso sería nuestro primer dibujo, concretamente, de un bosquejo de un ejercicio. Y le vuelvo a repetir, estaría en el primer cuadrante por el hecho de que la X y la Y es positiva. Y le voy a llamar primer cuadrante. Profe, Dígame. no lo entendí. ¿Podría hacer otro de los mismos, por favor? Sí, no hay problema. Voy a hacer 4 ejemplos para que lo tengan claro de calcular los componentes. Entonces vamos a hacer otro vector. Por ejemplo, el vector B. Voy a llamar el vector B, ¿ya? En el vector B voy a indicar la medida de ese vector. Voy a indicar que ese vector mide 40, por decir un 40. El ángulo, la dirección, voy a indicar una dirección de 130. 130 grados. Entonces quiero calcular las componentes de ese vector. Voy a calcular la componente X y voy a calcular la componente Y. La componente X va a ser 40 por coseno de 130. 40 por seno de 130. Y voy a calcularlos. Escribo en mi calculadora 40 coseno de 130 me va a dar un resultado de menos 25,7115. ¿Ya? Esa es mi coordenada X. Mi coordenada Y, 40 seno de 130. Eso sería igual a 30,6417. Por lo tanto, mi vector resultante va a ser igual a menos 25,7115 en el eje X, le colocamos un sombrerito a la X, más 30,6417 en el eje Y. Ahí nos faltó colocar bien el 7. El 7 en Y. Eso es lo que uno espera que cuando escriba las componentes. Lo que tengo anotado acá en el B y en lo que tengo anotado acá en el A. El vector... Profe, Dígame. Yo hice 40 por coseno 130 y me da otro resultado. ¿Qué resultado le da? Menos 14,69 y mucho número. 14,69, ¿ya? ¿Apretó la multiplicación seguro? No, el problema es la calculadora. Está ocupando la calculadora Casio, ¿no? Sí. Ya, el problema es que está trabajando en radianes. ¿Debería como configurarla? Sí, tiene que apretar mode, hasta que le aparezcan las letras DEG, RAD y GRA. Apriete y donde dice, cuando le aparezcan DEG, RAD y GRA, usted aprieta el 1 que es de gris, que es grado. Y ahí le van a cuadrar todos los números que estamos trabajando ahora. Por eso. Normalmente tienen que tener cuidado en la calculadora. La calculadora arribita de nuestro teclado, mejor dicho, arribita de la pantalla, tiene que tener una letra D pequeña. Una D pequeña, esa D habla de gris. ¿Ya? Ahí sí me... Gracias. Ok, para que
Otra acotación, chicos, si le aparece una M en la pantalla, esa M da lo mismo, ya, esa M es de memoria, así que no preocuparse si aparece esa M. Igual me han dicho, profe, tengo una M, ¿me va a salir mal o no? No, la M no afecta. Veamos, chicos, voy a hacer un bosquejo del ejercicio, ¿dónde estaría ubicado? Mi ejercicio estaría ubicado en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque la X es negativa y la Y la considero positiva. Entonces, esto es mi primer cuadrante, este sería mi segundo cuadrante. Yo voy a trazar el vector, lo voy a dibujar ahí, en este caso ahí. Este sería mi vector, el vector B, por el hecho de que me da una X negativa y una Y positiva, según los datos que yo calculé recién, ¿eh? Y el ángulo sería todo ese el ángulo. Eso es el ángulo, en este caso los 130 grados. En el primer cuadrante que hicimos recién, el ángulo siempre va de 0 a 90 grados. ¿Ya? O sea, si alguien habla de un ángulo entre 0 y 90, va en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante los ángulos van del 90 al 180. Entonces, si alguien dice, 150 grados, está en el segundo cuadrante. 130 grados está en el segundo cuadrante. 169 grados está en el segundo cuadrante. Entonces ahí tenemos dos ejemplos hasta el momento de la ubicación. Me falta explicarle los cuadrantes de abajo todavía. Profe, Dígame. ¿por qué el ángulo lo sacó desde el X positivo hasta El X negativo? positivo porque los ángulos siempre se miden en sentido antihorario. Siempre se miden desde el punto cero, en este caso de los X positivos, hacia acá. Ya, siempre se miden en ese formato los ángulos, siempre en formato antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Si yo mido un ángulo a favor de las manecillas del reloj, eso es negativo. O sea, por eso de repente existen los ángulos negativos. No, profe, pero por ejemplo el segundo ejercicio ¿sí? Sacó el ángulo completo, pero el otro lo hizo cortito. ¿Por qué no solo lo hizo desde el I hasta el vértice? Porque para ocupar la fórmula, para simplemente ocupar la fórmula, para ocupar la fórmula siempre de coseno y seno, coseno para la X y seno para la Y, tengo que ocupar lo tengo que ocupar completo. Ya, okay. Podría trabajar con el pequeño, no hay problema. Sí, puedo trabajar con cualquiera de los ángulos, pero tendría que ajustarme, darme cuenta cuál es el lado opuesto, el lado adyacente. Entonces, para evitar confusiones, mejor trabajamos con el ángulo completo. Ya, profe, gracias. Ok. No sé si hay más preguntas, chicos, dudas. Sí, profe, me explica de nuevo el plano cartesiano que hizo ahí en la segunda ejercicio. En el segundo, ya, en el segundo, el plano cartesiano que tenemos acá, tenemos las primeras componentes, las coordenadas. Una coordenada X negativa, una coordenada X positiva que no noté acá. ¿ya? Tenemos una Y positiva y una Y negativa abajo, ¿cierto? Luego de eso, en este caso dibujamos el vector en este caso teníamos el vector 2, que lo dibujamos acá en el segundo cuadrante porque la X era negativa y la Y era positiva. O sea, va apuntando a la izquierda y hacia arriba. En el plano cartesiano tenemos los siguientes grados. En el primer cuadrante trabajamos de 0 a 90 grados. En el segundo cuadrante trabajamos de 90 a 180 grados. Entonces, cuando hablamos de un ángulo propiamente tal, tenemos que indicar en qué cuadrante está ubicado. Entonces, si alguien dice un ángulo de 130, estamos trabajando en el segundo cuadrante. Si alguien nos dice un ángulo de 70, estamos trabajando en el primer cuadrante. Y como le explicaba el compañero, yo podría trabajar con los ángulos pequeñitos también, pero tendría que tener otras consideraciones, ver cuándo la X es negativa, cuándo la X es positiva, todas esas consideraciones que tienen que ver con las razones trigonométricas y como no tuvimos yo creo que una buena explicación tan detallada de la parte trigonométrica en matemáticas por problemas de tiempo, es preferible ocuparle el ángulo completo. ¿Ya? En este caso, fijarme bien en los ángulos 0, 90, 180. Con segundo cuadrante, siempre la X negativa y la Y es positiva. Primer cuadrante, ambas son positivas. Ya, para que lo tengan en cuenta. Quiero trabajar en los otros cuadrantes, que son el tercero y el cuarto, que se encuentran debajo, que les faltan ahí. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, alguna consulta.
antes de borrar. ¿Cómo se llama esto en general? ¿Es como suma, multiplicación de vectores? No, esto se llama cálculo de componentes de vectores. Ah, ya era así. Ya, primero, también acotaciones jóvenes. El dibujo que estoy haciendo abajo no es obligatorio, simplemente es para darle contexto al cálculo de los vectores. Es para indicarle, este es el ángulo que yo calculé, este es el lugar donde estoy ubicando. Después, obviamente, cuando uno va avanzando, ni siquiera necesita hacer el dibujo, porque ya sabe ya que está trabajando en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces, en este caso estamos calculando solamente componentes de vectores. Me interesa que es la aplicación de la parte superior, pero el dibujo obviamente es más que nada para darle un enfoque a los vectores. No sé si hay alguna otra consulta, estimados, dudas. ¿No? Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Un nuevo elemento. Y vamos a trabajar con dos vectores más. Con el C y el D. Que le vamos a dar números a estos vectores. El vector C, para mí, va a ser un vector que mida 50 unidades y tenga un ángulo de 225. Ese va a ser mi ángulo. Por lo tanto, voy a calcular la componente Cx, voy a calcular la componente Cy y voy a calcular lo que mide el vector, que es 50, lo que es 50, el x con el coseno, el y con la variable seno y el ángulo, 225, 225. Y vamos a calcular cada una de las componentes. Entonces 50 coseno 225 me indica que es negativo 35, 35, 53. Negativo 35, 35, 53. Y si lo hago con el seno de 225, va a ocurrir algo interesante, que es menos 35, 35, 53. O sea, puede ocurrir que me den las mismas soluciones. Una positiva y una negativa, ambas negativas, pueden ser todo distinto, puede ser cualquiera de las opciones que a usted se le ocurra. Por lo tanto, mi vector C está ubicado en el punto menos 35, 35, 53 en la X y menos 35, 35, 53 en la Y. Bajo estas condiciones, yo dibujo mi plano cartesiano de manera rápida, un bosquejo, no me vuelvo a repetirle, me interesa que tengan la idea del ejercicio. Y como es negativo, eso quiere decir que mi vector que estoy dibujando va negativo en la X y negativo en la Y. Eso quiere decir que está por acá abajo, mi vector. Que en este caso es el vector C. Está ahí. Y el ángulo que estamos trabajando, que es de 225, es el siguiente. Hasta acá parto con el 0. Hasta acá tengo 90 grados. Hasta acá tengo 180 grados. Hasta acá abajo tengo 270 grados. Por lo tanto, el 225 es todo ese vector medio. Es el vector que, disculpe, el ángulo que estamos trabajando. Con las componentes cartesianas. Entonces, en el tercer cuadrante, el ángulo va de 180 a 270. Entonces, con eso yo podría determinar las medidas, en este caso, de las componentes cartesianas del vector, en este caso el vector C, que ambas son negativas. No sé si hay preguntas, chicos, mientras voy escribiendo el vector D acá al costado para que... Yo no entendí, pero ¿por qué marcó entre 180 y 270? Porque el ángulo es 225. Ah, ya entendí todo. Gracias. Ok, no hay problema. Y mientras escribo otro ejemplo, vamos a escribir el 20 y un ángulo de 300, ¿ya? Para que tengamos para rajar en todos los cuadrantes. Recuerden que esto es el primer cuadrante, esto es el segundo cuadrante,
Y este que está acá abajo sería el tercero. Nos falta dibujar en el cuarto nomás para ver cómo queda la figura. Entonces aquí vamos a tener un dx, un dy. El dx va a ser igual a 20 coseno seno de 300. Entonces yo puedo calcular los componentes en base a esas variables, ¿ya? Entonces, calcular las componentes me va a servir para sumar, para restar los vectores, ¿ya? En este caso, 20 coseno de 300, no 220 coseno de 300, serían 10. Y 20 seno de 300, serían menos 17.32. 3205. Entonces, en este caso ocurre lo siguiente, que mi vector D, la coordenada X es positiva, pero mi coordenada Y es negativa. O sea, apunta a la derecha, pero hacia abajo. Entonces, mismo procedimiento anterior, tengo el vector listo, dibujamos acá, en este caso, nuestro bosquejo de plano. Me sale un poco más chueco, incluso si lo vuelvo a hacer me va a salir más chueco aún todavía el ejercicio. Ahí, algo más derecho por lo menos. Tenemos el más x, tenemos el menos x, tenemos el más y y tenemos el menos y. Según las componentes, la x era positiva y la y era negativa, por lo tanto por ahí más o menos voy a dibujar un bosquejo, no es exacto obviamente. Ahí tenemos el vector D y tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora que está apareciendo un poco más lento. Y el ángulo, hasta ahí teníamos 90, ¿cierto? Hasta acá tenemos 180, acá tenemos 270 y hasta acá tendríamos 0 o 360. ¿Ya? Porque depende si parto acá o doy la vuelta completa. Entonces en este caso nuestro ángulo es de 300. Entonces tendríamos 90, 180, 270 y acá hasta acá llegamos a los 300. Entonces tendríamos nuestro ángulo completo de 300 grados. Ahí que me olvidé colocar el signo grado arribita. Y ahí tendríamos nuestro ejercicio ya completo propiamente tal. Entonces, así se van calculando las componentes cartesianas de nuestros vectores. Preguntas, jóvenes, hasta ahí, dudas, consultas que vayan teniendo. Yo no, profe, me quedó claro. Ok. Entonces, esa es como la idea de cada vez que uno expresa un ejercicio, ¿ya? Una acotación, la gran mayoría del ejercicio, algunos son focalizados, calcula los componentes, otras cosas a veces se piden, calcula el vector resultante, o sea, primero necesito calcular las componentes, después necesito calcular la magnitud del vector, después necesito calcular la dirección del vector. Esos son ejercicios más completos, ¿ya? Que están dentro de la guía. Entonces, ahora vamos a ver, calculamos los componentes. Vamos a suponer que me dan las componentes como datos, me dan los datos, pero no conozco el ángulo. ¿Cómo podríamos descubrir eso? Si conozco las componentes pero no conozco el ángulo. De la siguiente manera. Vamos a abrir un nuevo archivo. No sé si alguien está copiando. ¿No? Ok, vamos a hacer un nuevo documento, ¿ya? Un nuevo archivo. ¿Profe, ese igual se llamaría cálculo de componentes de vectores? Sí, esto es cálculo de componentes de vectores. Todo esto es cálculo de componentes. Hice 4 ejemplos de cálculo de componentes. No, y lo que va a hacer ahora igual, ¿cierto? No, lo que voy a hacer ahora es cálculo de dirección. Cálculo de dirección. Entonces ahora vamos a hacer cálculo de dirección. Entonces, quiero saber los ángulos. El cálculo de dirección es uno de los métodos. Hay un montón de formas dependiendo de los datos que me vayan dando. ¿Ya? En este caso, vamos a suponer que me indica que el vector A, equivale a lo siguiente. El vector A equivale a 5x y 3y, más 3y. Entonces alguien va a decir, profe,
¿Eso en qué cuadrante estaría? Si la X es positiva y la Y es positiva. En el 1, En el primero, muy bien. Estaría en el primer cuadrante. Primero, En el primero. Entonces, como está en el primero, va a ser muy rápido. Va a ser ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de la parte Y, que vale 3, partido por la parte X, que vale 5. Hacemos esa división. ¿Cómo se escribe ese tangente a la menos 1 en la calculadora? Se aprieta el botón Shift y después el botón tangente. ¿Ya? Eso es para escribir tangente a la menos 1 en la calculadora. Entonces yo voy a escribirlo Shift tangente y escribo el 3 quintos. 3 dividido por 5. 3 partido por 5. ¿Profe, una consulta? Dígame. ¿Está grabando la clase? Sí, estoy grabando la clase. Ya, muchas gracias. Ok. 30 puntos. Profe, el 3 partido en 5 ¿Sí? ¿se pone con el dividido o con la tecla que dice ABC? Cualquiera de los dos. Igual le tiene la misma respuesta. Ya, profe. Ok. Entonces me indica que es 30.96 grados. Entonces, como ustedes dijeron, está en el primer cuadrante y tienen completamente razón. Entonces, si yo hiciera un pequeño bosquejo de nuevo, el eje X, disculpe, eje Y, normalmente los dibujo al revés, eje Y, eje X, mi vector, eso sería mi vector A, y ahí tendría el ángulo. ¿Ya? Eso es lo que tendría concretamente mi ejercicio. Eso es lo que yo calculé. ¿Ya? Calculé ese ángulo. Caso puntual B. Veamos, chicos. Voy a tener otro vector que lo vamos a llamar 7x menos 7x más 9y. Ya. Pregunta, jóvenes, ¿dónde estaría ese vector ubicado? En el segundo. En el segundo. En el segundo. Pero va a ocurrir algo especial, estimados, en este ejercicio. Escribo 9 partido por 7. Acá le coloco el negativo porque es menos 7. Shift tangente. Y la calculadora me va a indicar que eso es igual a menos 52,12. Entonces la calculadora me indica que eso es menos 52,12. Vamos a mejor escribirlo abajo en vez de escribir el costado. Entonces, ¿cómo la calculadora me está indicando que es 52,12 y yo me doy cuenta que está en el segundo cuadrante? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Por los signos? Por los signos, ¿sí? Y está bien que sea por los signos, pero la calculadora lo que hace es lo siguiente. La calculadora solamente trabaja con ángulos, cuando me tiene que indicar el ángulo, trabaja con ángulos pegados al eje X. O sea, ese es mi eje Y positivo, ese es mi eje X negativo. Entonces, si yo dibujo el vector, ese sería mi vector, que en este caso es el vector B. Y la calculadora me indica ese ángulo. Ese me está indicando la calculadora. Pero yo quiero el otro. ¿Cómo puedo obtener el otro? 180 menos... Muy bien, excelente. Y como dice compañero, sería 180 menos 52,12. Siendo concreto, le sumo 180 al ángulo que me da la calculadora. Sumamos 180 y me da un total de 127.87 en este caso. 127.87 grados. Por lo tanto, siempre cuando yo trabajo en el segundo cuadrante, la calculadora me va a indicar un ángulo negativo. Y yo lo que debo hacer es sumar 180 para que el ángulo se convierta en positivo y trabajar con el ángulo completo. ¿Ya? Eso va a ocurrir siempre en el segundo cuadrante. Entonces, cada vez que ocurre el segundo cuadrante, yo voy a sumar 180. En el primer cuadrante no hay problema, no hago nada, simplemente calculo. Pero en el segundo sí le voy a sumar el 180. Profe, ahí nos dijo que estaba calculando dirección, ¿no es cierto? Dirección, claro. Gracias. Dirección del vector. Estamos calculando el concepto de dirección.
Pero siempre cuando trabajemos en el cuadrante 2 hay que hacerlo del 180, ¿no? Correcto, si quiero el ángulo completo. Si usted quiere trabajar con el ángulo negativo, no tengo problema. Si alguien dice, voy a escribir menos 52,12, pero tengo que indicar que está en el segundo cuadrante. Porque también hay otro ángulo negativo que también va a indicar la calculadora y no estamos trabajando en el segundo cuadrante, que es como vamos a ver a continuación, en los siguientes ejemplos. Profe, y otra duda. Diga. ¿No? ¿Qué es lo que pone arriba de la X y de la Y? Le coloco un gorrito para que no se mojen. Ah. No, es simplemente identificarlo nomás como X y Y. Es para que no digan, profe, lo reemplazo por X, reemplazo por Y. No, es simbología, nada más que eso. Un sombrero. Dígame. y si se trabajara, por ejemplo, en el tercer cuadrante, ¿no habría que restarle un 270? Vamos a revisar el tiro. ¿Qué pasaría si trabajáramos el tercer cuadrante? Tercer cuadrante. Sí. Profe, Dígame. ¿sabe que lo calculé en mi calculadora y me dio 127.88? Me lo aproximó el último. ¿Está bien igual? Sí, no hay problema. Si lo aproximan, no hay problema. ¿Ya? Vamos a hacer lo que dice el compañero. Por ejemplo, 9x y voy a escribir acá la y menos. Ya elegí el 3, menos 4y. ¿Ya? Entonces tengo esa componente. Quiero calcular el ángulo. Ángulo igual a tangente a la menos 1 menos 4 partido por menos 9. Claramente estamos en el tercer cuadrante porque la X es negativa y la Y también es negativa. Entonces, esa simbología nomás para que lo tengan en cuenta. Shift tangente menos 4 dividido menos 9 o menos 4 partido por menos 9. Me va a indicar que es positivo, me indica que es 23.96 grados. Entonces, yo voy a hacer un pequeño bosquejo de nuevo acá. Tercer cuadrante. La X negativa, la Y negativa, vector, que en este caso el vector C. ¿Cuál es el ángulo que me indica la calculadora? En la calculadora me está indicando ese ángulo. Eso me indica la calculadora. Pero yo quiero todo esto. Vamos a hacerlo bien. Yo quiero todo eso. ¿Qué debiese hacer para yo abarcar todo lo que no estoy buscando acá? Al resultado se le suman los 180 que faltan, ¿no? Muy bien, sumamos de nuevo 180. En este caso sumamos 180 más el 23.96. Nos da un total de 203,96. Por lo tanto, en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante que estemos trabajando, nosotros vamos a sumar 180 grados. En uno, en verdad, vamos a restarle un poco porque el ángulo va a dar negativo, y el otro lo vamos a sumar porque el ángulo nos va a dar positivo. Por consideración, englobando todo, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, la calculadora nos va a indicar los ángulos positivos. Y en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, la calculadora nos va a indicar ángulos negativos. Eso hace la calculadora. Así que veamos que tenemos ahí los primeros tres cuadrantes. Vamos a hacer el ejemplo con el cuarto cuadrante, estimado, ¿ya? De cálculo de dirección. No sé si hay alguna consulta, chicos, duda hasta el momento. Ahí en el tercer cuadrante. ¿Profe, puede repetir lo último? Lo de la calculadora en el primer cuadrante y el tercero nos va a indicar positivo, y en el segundo cuadrante y en el cuarto la calculadora nos va a indicar datos negativos. Por lo tanto, en el primer cuadrante no hacemos nada, simplemente el dato que nos dé la calculadora lo notamos, pero en el segundo cuadrante y en el tercero lo vamos a sumar 180 para que nos dé el ángulo completo. Pero ¿qué pasaría si quiero trabajar en otro ángulo? En otra coordenada. En la última coordenada que vamos a hacer el D. No voy a borrar todo, solamente borrar el A porque ya está listo. Vamos a borrar solamente el A. D. Pregunta D. Ejercicio D. Ejemplo D. Estamos solamente buscando direcciones. En el D. Para trabajar en el cuarto, podemos hacer cuadrante. La X tiene que ser positiva
pero la Y tiene que ser negativa. Entonces yo voy a calcular el ángulo y lo más probable es que el resultado, mejor dicho, sí o sí va a pasar que el resultado va a ser negativo, menos 2 partido por 5. Por ejemplo, en este caso, shift tangente menos 2 dividido 5. Menos 21.8 o 80, como quieran trabajarlo. En este caso voy a escribirlo con 2 decimales, 21,80 grados. Un ángulo bastante bueno, pero negativo, ¿cierto? Menos 21.80. Dibujo el cuadrante. X positiva, Y es negativa. Mi vector D. Pero la calculadora me indica el que está acá abajo, porque lo mide en sentido contrario. Y vuelvo a repetirles, yo quiero trabajar con el ángulo completo. Quiero trabajar con ese ángulo. ¿Qué debiésemos hacer ahí, jóvenes? Para ver el ángulo completo. ¿Sumar cuánto? Darle los 360 al ángulo que nos dio. Ok, muy bien. El ángulo como es negativo le vamos a sumar 360. 360 menos 21.80. Que en ese caso, ahí vamos a tener nuestro ejercicio ya completo. 338,2. 20. Por lo tanto, cuando trabajemos en el cuarto cuadrante, el ángulo va a ser negativo, por lo tanto acá nosotros vamos a sumar 360 grados. En resumen, primer cuadrante no hacemos nada, segundo y tercer cuadrante sumamos 180, cuarto cuadrante sumamos 360 grados. Profe, para estos casos siempre se va a aplicar esta forma que usted dijo, ¿cierto? Sí, la idea es que ocupemos todo este rato toda esa fórmula para aplicar el elemento, así para que tengamos una mecánica para hacer los ejercicios. No, profe, pero, por ejemplo, siempre se va a repetir el restarle 180, en el tercero ¿Sí? sumarle 180 y en el último... Claro, ¿sí? ¿sí? Ah, ya. Ok, siempre va a ser en esa acotación. Lo que debo tener claro es fijarme bien en los ángulos ya de cómo esté expresado, porque de repente a veces uno escribe, por ejemplo, a veces uno se olvida de colocar que el signo es negativo, que el ángulo es negativo. Por ejemplo acá, por ejemplo alguien ahí, el ángulo que está acá en el segundo cuadrante, alguien lo escribe como 52 positivo. Entonces, igual le voy a sumar 180, 52 más 180 me va a dar 230, por lo tanto me estaría pasando de cuadrante. Entonces tengo que tener cuidado en ese aspecto, de repente uno se equivoca y no coloca el signo negativo o simplemente no lo quiere considerar. ¿Ya? Pero siempre hacemos el formato 180, si lo hago con calculadora, sumar 180, sumar 180 o sumar 360, dependiendo del cuadrante que estemos trabajando. Ahí usted explicó que como es negativo se fue como el sentido del reloj, ¿cierto? La flecha. Claro. Cada vez que yo vea algo negativo, quiere decir que, por ejemplo, si yo mido así, eso es positivo. Si yo lo mido a los lados, eso es negativo. Si voy en el sentido de las manecillas del reloj, es que estoy contando en forma negativa los ángulos. Si lo considero en forma positiva, el elemento que está ahí. ¿Por qué les digo lo 360 y el 180? Es para que cuando, por ejemplo, alguien dice el vector se movió 30 grados. Si alguien dice eso, se movió 30 grados, uno piensa que se movió en el primer cuadrante. Pero en verdad yo me estaba refiriendo al tercero. Porque también puede ser, en la calculadora también me da positivo el 30 grados en el tercer cuadrante. Por eso es importante que colocar las direcciones. Por ejemplo, a veces uno dice 40 grados suroeste, 20 grados al norte. Entonces esas son las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a explicar algún ejercicio o tenga otra acotación. No sé si, chicos, hay más preguntas con respecto a la dirección, porque hasta el momento es lo que hemos visto. No, ninguna pregunta. ¿Todo bien? Dígame. En el cálculo de componente
era hacer el cálculo nomás y no había que hacer nada más como de esto. No, nada más que eso. Solamente calcular componentes y este cálculo de dirección. Veamos, chicos, tenemos cálculo de componente, que es calcular la componente X y la componente Y, que ya lo hicimos en los ejemplos anteriores. Ahora cálculo de dirección, que es calcular el ángulo. ¿Qué nos faltaría calcular? Nos faltaría calcular la suma y nos faltaría calcular cuánto mide el vector. Vemos primero la suma, siguiendo el orden del PPT que le estaba mostrando. ¿Cómo sumar o restar vectores en forma algebraica? Vamos a borrar acá. Vamos a borrar ahí, bueno, que le sacan un pantallazo si es que lo están copiando. Y borramos. Vamos a hacer un nuevo elemento. No, bueno. Veamos, chicos. ¿Qué pasaría si quiero la sumar o restar? Suma y resta. Pregunta, jóvenes. Si yo digo que el vector A vale 100 y el vector B vale 200, ¿eso quiere decir que si yo sumo A más B, eso es igual a 300? ¿Será correcto o no será correcto? No, eso no será correcto, no es correcto. Esto es correcto salvo que estén en la misma dirección, o sea que los dos apunten hacia arriba, o los dos apunten hacia el bajo, los acostados, lo que sea. Pero normalmente esto es incorrecto, eso no lo puedo hacer, yo no lo puedo llegar y sumar. ¿Por qué? Porque yo les tengo que indicar el ángulo, se les tiene que indicar el ángulo. Vamos a suponer que ya le indiqué el ángulo, usted calculó las componentes de cada uno, entonces calculó que el vector A tiene componentes 5x más 4y. El vector B tiene componentes menos 7x más 3y. El vector C, lo vamos a meter un vector C igual, ¿eh? El vector C tiene menos 2x menos 6y. Y por último, el vector D, vamos a definir que es menos 9x. ¿Ya? No tiene y, solamente tiene x. ¿Ya? Porque puede ocurrir eso, que solamente haya x o solamente haya y. Ejemplo de suma. Si yo quiero sumar el vector A más el vector B, muy parecido a lo que hacíamos en álgebra, en matemática 1. Voy a abrir un paréntesis para solamente sumar las x. 5 más menos 7 me va a dar la respuesta de la x. Más 4 más 3 y me va a dar la respuesta de la y. Luego de haber hecho eso, ¿qué debiese hacer yo? Simplemente operar los números. Entonces en este caso voy a trabajar con la operatoria y voy a decir 5 menos 7, eso es igual a menos 2, menos 2x. 4 más 3 sería 7, 7y. Soluciona mi ejercicio. La suma del vector A más el vector B es menos 2x más 7y. Resuelto. ¿Qué pasaría, chicos, si yo quiero restar el vector A con el vector B? No los quiero sumar, quiero restarlo. Mismo procedimiento. Coloco 5, las x sería menos 7, ¿o no? X, coloco un signo más acá al medio, no hay problema. Coloco el valor 4, menos 3. Y. 5 menos 7, eso es 12. 12x. 4 menos 3, eso es 1. Más 1y. La gran mayoría lo escribe así, pero realmente se tiene que escribir de la siguiente manera. 12x más y. El 1 no se escribe si está al lado de una componente. Entonces, en el caso de una resta, tengo que seguirme con la regla de los signos, nada más que eso. La idea es ser ordenado y lo puedo resolver. En el caso de la resta. Profe, dígame.
En el D, entonces, Y sería 0, ¿no? Y sería 0, claro. Chicos, si me preguntaran eso, ¿cómo lo harían ustedes? Si le dijeran 3A, 3 veces el vector A más 2 veces el vector C. El 3 multiplicaría el 2 más menos 7. ¿Ya? El 3 multiplicaría al 2 y al más menos 7. O sea, disculpe, al 5 más 4. Más menos 7. Claro. Más 4. Ahí pues. Ok. Después el 2 multiplicaría lo que vale C. C equivalía al menos 2x y menos 6y. Y luego multiplico factor a factor. El 3 por el 5, 15x. El 3 por el 4, 12y. El 2 con el menos 2, menos 2x. El 2 con el menos 6, menos 12y. ¿Qué debiésemos hacer después nosotros? Algo que en matemática hacíamos que se llamaba reducción de términos semejantes. El 15x y el menos 2x. 15 y menos 2x serían 13x. El 2y le resto el 2y, le resto el 2y sería igual a 0. Entonces alguien escribe ahí eso. Normalmente me escriben eso. Eso como solución está como casi definido, pero lo real es simplemente escribir 13x porque la y no existe. Eso sería lo adecuado. No escribir 13x más 0y. Lo adecuado sería escribir 13x. Listo. Profe, disculpe. Dígame. Tengo una duda ahí donde usted puso 12x más 19 y después puse 12x y más y. No entendí. ¿Dónde 19? ¿Acá arriba? ¿Acá? ¿Ahí? Es una i. Es una i, no. No, lo había visto mal. Ok, no se preocupe. Claro, ahí se me confundió el gorrito con el círculo. No se preocupe. Suele ocurrir ahí, sobre todo en este tipo de pizarras que no se nota claramente algunos números. Y veamos, chicos, por ejemplo, el B. Profe, Dígame. ahí donde multiplicó recién el 2 por C, puso 2 por menos 2x y puso menos 2 y sería menos 4. Claro, ¿no? menos 4 y me equivoqué. Muchas gracias, estimado. Entonces, aquí, que no quería colocar el número. Vamos a arreglarlo acá, vamos a ajustarlo aquí. Ahí. Muchas gracias, estimado. La única que está atenta a eso. Eh, 15 menos 4, 11x y 11x. Ahí sí. Ahí sí está corregido. Muy bien. Y veamos, chicos, qué pasaría si quiero sumar 3 valores cualquiera. En este caso voy a sumar las x con la x primero. Sería el menos 7, lo voy a sumar con el menos 2 y lo voy a sumar con el menos 9. Eso me va a indicar la x. Más la y. El 3 lo vamos a sumar con el menos 6 y lo vamos a sumar con 0 porque en y no vale nada en el d, la y. Entonces acá sumamos menos 7, menos 2, menos 9 sería menos 18x. Y por lo menos acá 3 más menos 6 es menos 6. Menos 6y. Entonces también lo puedo hacer con 3 valores, con 4 valores, con 5, con 10. Con los valores que se nos ocurran. Entonces ahí tenemos la operatoria de la suma. Dígame, si hay consulta, chicos. Es que ahí en el, por ejemplo, el que puso 3 más C, puso 3 paréntesis 5x más 4y, ¿no? Sí, sí. Y que no era, por ejemplo, el 5 del A con el 7 del B, ¿así o no? ¿O nada que ver? No, nada que ver. Eso, ¿por qué? Eso es cuando sumamos. Pero en este caso yo coloqué 3A, no 3B. Ya. Y aquí coloqué 2C. Entonces es el 3. El 3 multiplica la A
concretamente. O sea, el vector se triplica. Pienso en una flecha, ¿ya? Entonces, pensemos en una flecha, en un lápiz, ese es mi vector, y yo quiero que sean 3 veces el lápiz, yo coloco un lápiz sobre el otro, y se me expanden las dos dimensiones, la X y la Y. Profe, sería menos 3, ¿sí o no? ¿Dónde? Menos 3i, claro, le puse 6, menos 3i, en la última. Ahí, menos 3i. Menos 3i, ya estaba... me había colocado más 6, menos 3. No sé si hay preguntas, chicos, dudas hasta el momento. Profe, yo tengo una duda con los signos. Digan, con la duda con los signos. Por ejemplo, ya, si es A más B, ¿sí? El más se pone entre medio de los dos nomás, ¿no? Claro. Por ejemplo, ese signo, ya, por ejemplo acá, lo que nos interesa acá, el signo más o ese signo más o ese signo menos que están ahí, eso siempre van entre medio de los números. Ese signo más que coloco acá al medio, ese signo que está acá, siempre le coloco un más por el hecho siguiente. El signo más va a hacer que no me cambie el signo de lo que esté dentro del paréntesis. Si usted, por ejemplo, colocar un negativo ahí, y por ejemplo la respuesta es positiva, si afuera me está esperando un negativo y yo soy positivo, me voy a convertir en negativo, porque hay un negativo afuera esperándome. Entonces, la idea de colocar ese signo más que coloqué en redondo ahí, es que independientemente del signo que me dé como resultado dentro del paréntesis, ese signo se mantenga. Porque el signo positivo no cambia los valores. El que lo cambia es el signo negativo. Porque si no se fijan la regla de los signos, si yo multiplico positivo con positivo, siempre va a ser positivo. Si multiplico positivo con un negativo, siempre se va a mantener negativo. Pero si hay un negativo con un negativo, lo cambia a positivo, y un negativo al positivo lo cambia a negativo. Ah, sí, pero por ejemplo en el ejercicio 3, ¿sí? En el último está solamente negativo. Solamente negativo. Sí, porque en este caso no ocupé la suma. En esta parte, ese signo negativo simplemente fue para escribirlo. Para escribir escribí el vector A, que es 5x más 4y, escribí el vector C, que es menos 2x más la otra variable. Y como me dediqué a multiplicar, me salía mucho más fácil expresarlo como en forma algebraica, o sea, como reducción de términos semejantes, más que como vector. Porque decía 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, el más 2 con el menos 2 da menos 4, el más 2 con el menos 6 da menos 2. Y ahí simplemente reduzco términos semejantes. Me salía mucho más fácil hacerlo así que volver a separarlo, que me llevaría un camino mucho más largo. Ah, ya, gracias. Solamente eso. ¿Qué más mi compañero justo me preguntan también? ¿Algo? Profe, ¿los valores de vectores A, B, C, D siempre los va a dar? Sí, siempre se van dando los vectores A, B, C y D. Si es que no se dan, puede ocurrir que no se den, puede ayudar que un ejercicio que yo no les dé la A, B, C y D, pero les doy los datos para que puedan calcularlo. Ah, ya. ¿A qué me refiero? Le puedo decir, el vector A vale 50, pero está en el ángulo 30. Entonces yo puedo calcular cuánto vale el AX y cuánto vale la Y en esos componentes. Calculo las componentes como lo hice anteriormente. Veamos, jóvenes, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver la magnitud del vector. O sea, cuánto mide un vector. Vamos a borrar acá. Aquí esta parte la borramos. Nuevo. Se llamaba suma y resta. Suma y resta de vectores. Y vamos a calcular magnitud o módulo. ¿Ya? En este caso le vamos a llamar magnitud nomás. Entonces, alguien me dice, profe, quiero calcular la magnitud del vector.
Voy a hacer dos ejemplos. Espero que con los dos ejemplos quede claro. Si no, hacemos un tercero, ¿ya? Por ejemplo, yo digo que el vector A tiene las componentes 5x más 4y. Entonces quiero calcular cuánto mide el vector A. Entonces, alguien va a decir, para calcular la magnitud del vector A es lo siguiente. La raíz cuadrada de la parte x más la parte y. La parte x, ¿cuánto sería? 5 por 5, 25. 4 más 4 serían 16. Lo sumamos, 25 más 16 son 41. ¿Cuánto mide el vector A? La raíz de 41. Y la raíz de 41 es igual a 6.4. Lo voy a escribir con 4 decimales para que lo tenga. 6.4031. O sea, eso mide el vector realmente. Mide 6.4031 centímetros, newton, metros, unidades, lo que le estemos dando como respuesta. Ejemplo B. Voy a elegir los mismos números. Menos 5x más 4y. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría? Vector. ¿Cuál sería el error ahí, chicos? De escribirlo de esa manera. ¿Cómo? No cerrar con el paréntesis 5. Claro, no cerrar el paréntesis. En el menos 5. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo así nomás como lo había escrito sin paréntesis, yo voy a escribir menos 5 al cuadrado, me va a decir que es menos 25, y eso es incorrecto. Menos 5 al cuadrado es 25, igual que como si fuese positivo. Por lo tanto, mi vector B, en este caso es igual a 25 más 16 es raíz de 41. Y el vector mide lo mismo que el anterior. 6,4031. Porque si alguien dice menos 25 más 16, eso es menos 9. Y la raíz de menos 9 es un número imaginario. Y la calculadora me va a indicar error, más encima, porque no trabaja con número imaginario. Así que yo no puedo restar acá. Siempre voy a sumar. Independientemente de los signos que tengan estos números que están acá. En el caso C voy a hacer otro más para que les quede más claro aún todavía. 9x 9x, ahí parece un gorrito a la que menos 7y. ¿Ya? Entonces, ese es el error común. El otro error común que ocurre es el siguiente: 9 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Recuerden colocar siempre en paréntesis, si es negativo. 9 al cuadrado es 81 menos 49. 81 menos 49 son 32. La raíz de 32 es 5.65. 5,6568. Eso es el error común. Eso es lo que deben hacer. El error más tradicional que cometen en ese ejercicio: escriben 9 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Entonces eso les da 81 y dicen 81 menos 49. 81 menos 49, eso es 32. 32, ahí, si se fijan eso, lo mismo que escribí acá, el mismo error. Por eso les digo que normalmente este es el error que se comete. Pero, ¿qué es lo que el error que concretamente donde uno se equivoca? En que yo no puedo restar, siempre debo sumar. Sumar. Claro. Entonces, además, fíjese lo siguiente:
lo que había dicho en una de las presentaciones de la PPT, siempre el resultado de la magnitud, o sea, la medida tiene que ser más grande que los dos números. En este caso el 5.65 es más pequeño, ¿no?, que el 9 y más pequeño que el 7. Por lo tanto, ese número no puede ser, po. Por lo tanto, no es 32, po, el resultado. Era el error. Entonces, y acá no es una resta, po, lamentablemente. Siempre tengo que sumar. Entonces acá voy a sumar el 81 más el 49. 81 más 49 sería 130. Y la raíz de 130 sería igual a 11,4. 11.4, claro, 11,4017. Entonces ahí tenemos recién nuestro ejercicio completo. Siempre, vuelvo a repetirles, ese número que nos dé como resultado de magnitud tiene que ser más grande que cualquiera de los dos números. Independientemente si es negativo o positivo, tiene que ser más grande. Como máximo podría ser igual, ¿ya? Como máximo, ¿ya? Cuando de repente tenemos un vector pegado a algún eje, al eje X o al eje Y. Y por ejemplo, otro ejemplo que Profe, igual... Dígame. Entonces, en resumen, siempre cuando estemos trabajando, sacando el módulo, ¿Sí? estamos en la raíz, siempre tenemos que sumar los valores. Siempre sumar los valores, claro. Siempre sumar los valores y siempre tienen que estar positivos esos valores. ¿Ya? Eso es como la temática general de este tipo de ejercicio. ¿Qué es lo que se espera que ustedes puedan lograr hacer al final de poder hacer todo este proceso? Por decirles, es lo que uno espera que logren desarrollar. Me interesa que lo puedan desarrollar después solos. El siguiente, no sé si están anotando para borrar. Profe, ¿esto cómo se llamaba? Magnitud. Ya, gracias. Ok, le coloqué el magnitud. Lo que uno espera, chicos, que después es lo siguiente. Después yo les diga, dibuja acá, por ejemplo, en mi plano cartesiano. Voy a dibujando el plano cartesiano. Y uno dice S, Y. Obviamente ese es menos Y, ese es X y ese es menos X. Y uno dice, este es el vector A. Le indico el ángulo. Este es el vector B. Le indico el ángulo. Y este es el vector C. Le voy a indicar ese ángulo, ¿ya? Para ser más pesado. Le indico esos tres ángulos. Y después le digo, ¿saben, chicos? Sumen A más B más C. Y me tienen que indicar la respuesta, obviamente. Y cuando me indican la respuesta, tiene que ser la respuesta en coordenadas, o sea, un Rx más un Ry, que es lo que la gran mayoría logra, la medida del vector R y el ángulo del vector R. Eso tienen que ustedes ser capaces de poder desarrollar. Eso es como abarcando todo esto, todo lo que hemos visto en el día de hoy. Y cómo se va haciendo por partes. Y es un proceso bastante largo, porque necesito calcular las componentes del A, las componentes del B, las componentes del C. Después de haber logrado las componentes, sumar las componentes para descubrir las componentes de la suma. Después de haber descubierto las componentes de la suma, calculo la magnitud del vector suma y después calculo la magnitud, obviamente, la dirección del vector suma. Eso es lo que uno espera que puedan desarrollar. Es un ejercicio que está en la guía, debe estar como el 24, 25 por ahí en la guía. Ese es el objetivo. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora, todo lo que queda el resto de clase, ya empezar a trabajar en la guía. La idea es resolverles las dudas que tienen. La gran mayoría de los ejercicios tienen la solución, vienen en negrilla las soluciones. Si hay alguna solución que no les cuadre, me avisan. Algún ejercicio que no les cuadre también me avisan. Los que no vienen con soluciones son los ejercicios de dibujo, ¿ya? Porque me interesa que los dibujen ustedes, ¿no? ¿Ya? Dibujar el vector A más el vector B más el vector C, según el método, el polígono, el paralelogramo, esas consideraciones. Vamos a tratar de resolver las dudas de la guía dentro de hoy y la próxima clase, toda la guía completa. Ojalá desarrollarla. Y ya la próxima semana vamos a ver si partimos con materia nueva, con lo que es la cinemática, ya que todo esto ya la parte vectorial lo estaría dando por pasado ya. Me interesa que resuelvan la guía bien,
por eso la vamos a dar esta semana para que la terminen. Y la próxima semana, el próximo viernes, tenemos nuestra clase. El próximo viernes les voy a enviar una actividad que va a equivaler al 5% de la prueba que vamos a tener en septiembre, ¿ya? O sea, van a tener ya un 5% acumulado para que no se les junte mucha materia. Va a ser una guía evaluada, un control evaluado de 3 preguntas nomás, que se los voy a subir a la plataforma y ahí les voy a indicar cuáles son los procedimientos de cómo deben enviarlo, cuál es el plazo, todas esas consideraciones, pero para que lo tengan en cuenta ya desde el día de hoy. Entonces, esta semana la idea es resolver toda la guía número 2 que está en la plataforma, para que la descarguen y la podamos desarrollar todas las interrogantes que tengan. Ya el próximo martes, disculpe, miércoles, estaba pasando el martes, el próximo miércoles yo partiría con la parte cinemática ya empezando a trabajar. Así, miércoles cinemática, hasta el viernes la próxima semana cinemática. Ahí le dejaría cargada la guía con las instrucciones, les explicaría todo. Y ya esta unidad la estaría dando por finalizada en teoría, solamente teórica, hoy. ¿Ya? Así que nos falta solamente hacer los ejercicios. No sé si hay más preguntas, chicos. Vamos a dejar la grabación hasta acá, porque me interesa que ahora solamente trabajen haciendo los ejercicios de la guía y voy a responder las dudas que vayan teniendo.